La historia del cine. El cine fue originalmente inaugurado el 28 de diciembre de 1895 en París como un espectáculo, fecha en la que los hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. El éxito de este invento fue inmediato, no solo en Francia, sino también en toda Europa y América del Norte. Los hermanos Lumière creaban más de 500 películas marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. A través del tiempo, las técnicas cinematográficas se fueron mejorando, sobre todo en 1902 con Viaje a la Luna y en 1904 con Viaje a través de lo imposible, aplicando la técnica teatral ante la cámara y creando los primeros efectos especiales de ciencia ficción. El desarrollo del cine comenzó con el cine mudo, que solamente eran imágenes y en silencio. Luego llegó la etapa de los hermanos Lumière, que fue la que contamos en el origen. Luego llegó el cine sonoro en 1926 gracias a la productora de Warner Brothers. Luego después en 1906 llegó el cine a color. Y por último, el cine llegó a su punto de esplendor después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la tecnología del cine había evolucionado mucho desde el primitivo cinematógrafo mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Pero no solo ha evolucionado en tecnología, también en el lenguaje cinematógrafo, instruyendo las convenciones del género, creando así los géneros cinematográficos. También ha evolucionado con la sociedad, surgiendo así distintos movimientos cinematográficos y cinematografías nacionales. Tanto en la antigüedad como en la época moderna, la guerra es un detonante para el desarrollo de la industria en múltiples sectores. La guerra ha cerrado la industria médica, los transportes, los materiales de construcción, la ciencia y las telecomunicaciones y también las industrias culturales, como el cine y la publicidad. Mientras en la cinematografía global el cine bélico era una herramienta propagandística e informativa, en el caso mexicano sería distinto. Favorecido por la guerra y con el soporte de Hollywood, México sería un refugio a la situación mundial. El nuestro no sería cine bélico. En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, suceso en el cual el cine participaría de muchas maneras, como propaganda, como vehículo de reclutamiento de jóvenes y como aparato motivacional. Mussolini se engolosenaría tanto con su imagen cinematográfica como Adolfo Hitler, quien se hacía filmar para ensayar sus ademanes antes de cada aparición pública, mientras que Stalin implementaba una línea estética, el realismo socialista como forma obvia y redundante de reducir el arte a lo didáctico y lo panfletario. Se encareció de celulosa, Eastman Kodak fabricaba tan poca película de cine que su costo era impecable. Lo mismo sucedería con los materiales para el revelado. En 1940 se emplea la planta de Stuttgart para la producción material de guerra. El cine mudo es el cine primitivo y no posee sonido de ninguna especie. Esta debido a que la tecnología de la época no lo permitía. La proyección de las películas estaba acompañada por música en vivo, por lo general improvisada por un pianista o ejecutante del órgano. Cuando se habla del cine mudo, de inmediato aparece el nombre del icónico más destacado Charles Chaplin, que fue un actor, director, compositor y productor. Además llegó a tener su propio estudio de cine en Hollywood. El cine sonoro es en el que la película incorpora sonido sincronizado, es decir, tecnológicamente acoplado con la imagen. Su primer producto fue El cantante de jazz, de 1927, de Alan Crosland. Por su parte, la primera película sonora de Chaplin fue El gran dictador, la cual causó gran conmoción por la aparición de sonido. El cine a color. Generalmente el color en el cine es ese elemento que marca el tono emocional y psicológico de un filme. Puede describir los ambientes, la situación y a los personajes sin hacerlo de forma verbal o escrita. Como espectadores podemos intuir fácilmente si la producción es un drama o una comedia, solo con ver los colores. La colorización puede influir inconscientemente en el espectador, generando emociones positivas o negativas.
La época de oro del cine mexicano es un periodo en la historia del cine mexicano comprendido entre 1936 y 1959, en que la industria fílmica mexicana alcanza altos grados de calidad en la producción y éxito económico, además de haber obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional, convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. Animación. El cine de la animación nace a partir de la yuxtaposición de fotogramas individuales que forman una secuencia en movimiento. Las técnicas utilizadas son diversas, por ejemplo, los dibujos animados, figuras moldeadas, marionetas, fotografías, micas, recortes, híbridos, etc. Gracias a la creación de las nuevas tecnologías, la animación ha evolucionado a pasos gigantados. Por ejemplo, en un inicio, la animación eran dibujados a mano cuadro por cuadro, mientras que en la actualidad los sistemas informáticos realizan este trabajo de manera más rápida, dando a los personajes movimientos, pasando de la animación tradicional en 2D hasta 3D. Documental. El discurso del documental es directo, narrativo o testimonial. Depende del tema que se desarrolle, los contenidos o público al que vaya dirigido. Tiene un lenguaje simple y preciso por tener un formato de divulgación científica. Sin embargo, contiene tecnicismo por su carácter científico y formal. Cuando habla de un personaje o acontecimiento histórico, su estructura es cronológica para llevar al espectador de forma ordenada por su recorrido de vida del personaje o suceso. Si su objetivo es la ciencia, la estructura es rigurosa y apegada al método científico correspondiente. Los documentales carecen la mayoría de las veces de personajes, solo participan en la dirección, narración o presentación. En el cine y la televisión, el drama es un género que trata situaciones generalmente no épicas, en un contexto serio, con un tono y una orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. Sin embargo, desde el punto de vista etimológico, el drama provoca acción y diálogo. Este tipo de obras recientemente ha ganado popularidad en varios países del mundo, con series tales como Doctor House y Prison Break. Generalmente una obra dramática se basa en un guion donde con el menor humor posible y de una manera natural se aborda un tema grave y trascendente, como muerte, miseria, infidelidad, violación, sexualidad, entre otros temas. Es uno de los géneros más antiguos del cine, ya que los productores tomaron del teatro esta modalidad. Debido a su gran éxito, tiene como objetivo sacar una carcajada al espectador siguiendo distintas estrategias, presentándolo en una sucesión de enredos y conflictos diversos, personajes singulares, diálogos ingeniosos, persecuciones, etc. Un elemento importante en este género son los gags, que es la transición del humor mediante imágenes, sin el uso de la palabra. De hecho, esta técnica fue explotada en el cine mudo por Chaplin, Buster Keaton, Harold, el Gordo y el Flaco, y en el cine sonoro con los Tres Chiflados. Un cinematógrafo es una máquina, obra de los hermanos Lumière, capaz de filmar y proyectar imágenes en movimiento. Patentada a finales del siglo XIX, fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. El cinematógrafo fue un importante paso para poder disfrutar del arte del cine. Tiempo más tarde fueron apareciendo artefactos más avanzados de este, mejorando la calidad de las películas proyectadas. La ciencia ficción es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a un abanico grande de posibilidades. Esta acción puede tener lugar en un tiempo pasado, presente o futuro, o incluso en tiempos alternativos ajenos a la realidad conocida, y tener por escenario en espacios físicos reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres, o el espacio interno de la mente. Los personajes son igualmente diversos. A partir del patrón natural humano, recorren y exploran modelos antropomórficos hasta desembocar en la creación de entidades artificiales de forma humana o en criaturas antropomórficas.
El cine de acción se caracteriza por tener altas dosis de adrenalina y una gran cantidad de efectos e imágenes especiales en medio de persecuciones, batallas, peleas, fugas, crisis destructivas o explosiones. El protagonista suele ser un héroe o heroína casi inmortal que pasa por una serie de peripecias al tratar de salvar al mundo u otros personajes. Algunas películas de este género son Rambo, Terminator o Avengers Endgame. El thriller se emplea con referencia al género literario cinematográfico que se basa en la generación de suspenso. Como género, el thriller intenta generar miedo en el receptor y conmoverlo a partir de sucesos inesperados. Por lo general, el protagonista o héroe es un personaje que genera empatía en el público. La gente, por lo tanto, se preocupa por la situación en el devenir de las acciones. El thriller también se caracteriza por su ritmo ágil y por las emociones que provoca su acción, a través de persecución, explosiones y peleas. Lo habitual es que al final de la historia el héroe termine derrotando al villano y cumpliendo sus objetivos. Western es un género cinematográfico típico del cine estadounidense que se ambienta en el viejo oeste estadounidense. Relata historias de conquistas y colonización de los territorios occidentales de Estados Unidos, en especial con la población indígena del oeste estadounidense. El género de terror está inspirado en la literatura de terror y a través de diversas estrategias como el maquillaje exagerado, efectos de audio, así como escenas sangrientas y oscuras, busca sacar de las entrañas del espectador sus más grandes miedos, sobresaltos y nerviosismos, envolviéndolo en una trama aterradora de dolor y muerte.